El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Del confinamiento a la reapertura, consideraciones estratégicas para el reinicio de las actividades en América Latina y el Caribe en el marco del COVID-19. Este es el 18º de una serie de webinars que estarán realizándose en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso de la información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial y movilidad de personas. Este webinar será impartido por la especialista Carmen Pagés, quien es la jefa de la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, donde dirige el trabajo técnico y operativo relacionado con mercados laborales y seguridad social. Carmen cuenta con un máster en Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona y un doctorado en Economía de la Universidad de Boston. Se ha desempeñado como economista principal en el Departamento de Investigación del BID, donde lideró publicaciones tales como La era de la productividad, cómo transformar la economía desde sus cimientos, y es también autora del libro Ley y Empleo, Lecciones de América Latina y el Caribe, el cual fue escrito conjuntamente con el premio Nobel el profesor Jens Hetman, entre otros libros y publicaciones destacadas en los cuales ella ha sido autora. Es coautora de la reciente publicación del confinamiento a la reapertura, consideraciones estratégicas para el reinicio de las actividades en América Latina y el Caribe en el marco del COVID-19, que es el tema que hoy nos atañe. Si tiene preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, puede utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, le solicitaremos su retroalimentación al final de la ponencia a través del enlace para ser publicado en el chat. Cedemos la palabra a nuestra especialista Carmen Pagés. Muy buenos días a todas y a todos. Es realmente un enorme placer y un privilegio acompañarles hoy, en esta mañana. Y también decirles que aún en estos momentos tan complejos que nos toca vivir, podemos encontrar experiencias positivas y lindas. Y para mí, una de las mejores es y sigue siendo la posibilidad de tomar contacto con ustedes a través de estos webinars. Con ello, me gustaría, como nos han comentado, me gustaría presentarles esta reciente publicación del Banco Interamericano. Y en esta publicación lo que se discute es que realmente la mayoría de los países del mundo en este momento enfrentan un enorme dilema, un dilema que es uno de los más difíciles que probablemente todos hemos encontrado en tiempos recientes, que tiene que ver cómo balancear dos cosas muy complejas. Por un lado, nuestra salud, nuestra vida, y por otro lado, nuestro modo de vida. Y lo que estamos viendo es, la mayoría de países estamos viendo cómo pasar de una solución dura, lo que alguien ha llamado el martillo, que es el confinamiento, a una solución mucho más quirúrgica, más inteligente, lo que algunos han llamado el bisturí, ¿no? Del martillo al bisturí. En esta nueva etapa donde tenemos una gran realidad y es que no hemos podido terminar con el coronavirus, sino que vamos a seguir conviviendo con él. Y entonces la pregunta es, ¿cómo mejor convivir con el virus? De manera que podamos hacerlo mejor en términos de balancear costos en vidas. Sabemos que probablemente los va a haber, pero también, y queremos que sea lo menor posible, lo más quirúrgico posible, sabiendo que toda vida es preciosa, y al mismo tiempo los menores costos económicos posibles. Esa es la premisa, ese es lo que todos aspiramos y eso, déjenme decirles de antemano, es muy difícil. Es muy difícil, es un camino que todos queremos recorrer, pero no es nada fácil porque estamos sujetos a una enorme incertidumbre y es que sabemos todavía muy poco sobre este virus. Y por eso, ante esta circunstancia, yo creo que la primera cosa que nos tenemos que plantear es una total humildad, es decir,
hacer como decía Sócrates, admitir que sabemos, o mejor dicho, que no sabemos, admitir lo que no sabemos o sabemos que no sabemos y por ello equiparnos para aprender. Y por eso me parecen fenomenales esta serie de seminarios que está organizando el Ministerio de Economía, porque lo que realmente yo creo que lo que más necesitamos en todo el mundo es aprender unos de otros, porque son de estas experiencias de tanto de las propias como de los otros países que están avanzando en este camino hacia la reapertura y las experiencias iniciales de la misma, lo que nos permiten ir ajustando y optimizando en función de los aprendizajes. Y es con ese espíritu que desde el Banco Interamericano quisimos contribuir a este importante debate con esta publicación, generando algunas reflexiones basadas en estas experiencias de los países que están un poquito más por delante en este camino, en esta ruta de reapertura y que pudiera servir de reflexión tanto en lo que se parecen y lo que no se parece en América Latina, estos países, y que por lo tanto pues pudiera ser aprovechado para América Latina. Voy a poner un minuto mi cámara simplemente para saludarles y poder, quizás que ustedes vean quiénes soy del otro lado, decirles a todos hola y decirles también que desde mí que vamos a dividir esta presentación en cuatro partes. Por un lado, un poco incidir en esta decisión muy difícil bajo mucha incertidumbre. ¿Por qué es tan difícil? Y sobre todo, ¿cuáles son las áreas de incertidumbre? Dos, hablar un poco de las lecciones de algunos países, el Asia que empezó antes, porque ahí es donde se descubrió el virus primero, después Europa y ahora América Latina. Tres, consideraciones desde la política pública para reabrir, en qué sería bueno enfocarse. Y cuatro, pensar también que de la reapertura tenemos que ir a la recuperación, es decir, las economías en todos los países han sido muy afectadas y no va a ser así simplemente que reabriendo nos vamos a recuperar. Entonces también eso es parte de la discusión. Empiezo con esa decisión muy difícil. Como les he dicho, estamos tratando de combinar vidas y modos de vida bajo una serie de parámetros que nos son desconocidos. Por un lado, no tenemos todavía una buena medida de las cifras de contagiados porque hay muchos contagiados que pasan latentes, hay muchos que no son sintomáticos y no tenemos suficientes pruebas test para medir a todo el mundo. Por lo tanto, no tenemos clara cuánta gente se ha contagiado. Sabemos los que hemos podido registrar. Por eso mismo no tenemos muy clara todavía las cifras de mortalidad en el mundo. Parece que estarían alrededor de un 0,5, pero eso obviamente depende mucho también de las condiciones de manejo en los distintos países. Y por lo mismo tampoco tenemos muy claro su verdadero desglose por edad, aunque sí sabemos que parece tener un impacto muchísimo mayor en las personas de más edad y eso es algo que también quizás podemos usar. No tenemos clara cuánta inmunidad tenemos ni por cuánto tiempo y por lo tanto algunas ideas preliminares de poder usar, hacer certificados de inmunidad y que la gente que ya lo pasó pueda de alguna manera ser la base de la recuperación, parece que no es tanto así. Y por lo tanto, como no tenemos claro cuánta inmunidad hay, tampoco tenemos claro cuándo vamos a llegar a lo que se llama inmunidad de rebaño, ¿no? o comunidad, porque bueno, no sabemos cuántos somos y por lo tanto no tenemos muy claro cuánto seguirán aumentando los contagios cuando se dé el total levantamiento de las restricciones y por eso tenemos que tener mucha cautela. Lo que sí nos podemos decir es que los equilibrios entre la vida y los modos de vida van a ser distintos en los países de alto y de medio ingreso y por eso las decisiones que se tomen en América Latina tienen que tener esas diferencias muy internalizadas. No se puede simplemente copiar, que sería óptimo porque eso nos reduciría la complejidad, sino que tenemos que incorporar algunas de nuestras diferencias. Para empezar, probablemente en ese balance de vidas y modos de vida, al abrir, quizás a nosotros, a América Latina, le va a ir mejor, porque es una población mucho más joven.
¿Cuánto? Muchísimo más joven. Por ahora son el porcentaje de adultos mayores, personas de más de 65 años, es 9% en la región versus el doble, incluso un poquito más del doble, en los países de la OCDE. Y ahí está el costo mayor, porque sabemos que la mortalidad está muy fuertemente sesgada por edad. Por lo tanto, podemos hablar quizás con un poquito más de libertad. Por otro lado, los costos económicos de mantener el encierro son muchísimo mayores en la región. Y estoy segura que esto se ha visto en carne propia muy fuerte en El Salvador, pero también en todos los países de la región. Está muy claro que mantener la economía cerrada es mucho más difícil, o el confinamiento es mucho más difícil, primero por la propia condición de habitabilidad. No es lo mismo pasar la cuarentena o el confinamiento en una casa cómoda que en una casa con muy bajas condiciones de habitabilidad, con muchísima gente. El número de personas por vivienda es mucho mayor en América Latina y la comunidad mucho menor. Por otro lado, hay mucha menor capacidad de teletrabajar. Las redes de protección, es decir, hoy en día los mecanismos que protegen a la gente que se queda sin empleo o que no tiene capacidad de generación de ingreso son mucho menores. La capacidad que tienen los gobiernos para hacer transferencias a esas personas también es mucho menor por la situación fiscal más compleja que enfrentan en la mayoría de los casos. Y por otro lado, también se cuentan con mucho menos instrumentos de diagnóstico y monitoreo que hacen también más difícil la gestión del encierro. Por todo ello, la presión a abrir es muchísimo mayor en los países de la región. Ahora bien, como digo, hasta aquí todo diría que la presión a abrir es más grande y que los costos son menores, pero hay dos temas que son claves. Por un lado, si bien la población es más joven, la prevalencia de enfermedades crónicas que generan lo que se llaman comorbidades, que hace que la mortalidad, a pesar de que la población es más joven, pueda ser alta, es también más alta. Entonces, temas como la obesidad, asma, otras condiciones, el ser fumador, etcétera, que hacen que aumenta la probabilidad de mortalidad aún cuando una persona es joven, son más prevalentes, tanto en la región como en El Salvador. Y eso es algo a factorizar. Por lo tanto, digamos, ese bono demográfico se va a ver un poco afectado por estas enfermedades crónicas. Por otro lado, muy importante también, la capacidad hospitalaria es menor y por lo tanto ese límite con el cual uno se enfrenta está más ahí, es más cercano, porque la capacidad de camas es mucho menor. Con lo cual, invertir en aumentar la capacidad hospitalaria es una muy buena inversión para poder abrir de una manera quizás un poco más cómoda. Ahora bien, ¿qué hemos aprendido de esos países que están un poco más adelantados? El Salvador empezó hace poco, pero otros países llevan ya semanas de apertura. ¿Qué podemos aprender? Por un lado, voy para eso para atrás. ¿Qué podemos aprender de los países que ya, como por ejemplo los países asiáticos y ahora ya Europa, que han empezado a abrir? Por un lado, el uso eficaz de la tecnología y los test, es decir, tener la capacidad de medir cuánta gente se contagia es muy importante para pasar estrategias mucho más inteligentes. Es decir, pero para eso tenemos que saber dónde está el virus, a quién le está afectando, cómo se está reproduciendo. La capacidad de testear, la capacidad de hacer seguimiento es extremadamente importante. Y los países que han sido muy exitosos son los que han tenido, los que realmente han sido capaces de hacer esto muy bien. Otro tema importante es que no se puede bajar la guardia. Aún en los países que declararon victoria en cuanto a contención del virus, el virus regresó. Y regresa siempre por los lugares, un poco por los márgenes, por los lugares menos sospechados, por los lugares más ocultos. Por ejemplo, residentes retornados, migrantes de vuelta, bares, restricciones, personas que regresan de viaje. Todo esto son fuentes de contagio que se han esparcido en algunos casos muy rápidamente. Son cosas que hay que tener muy en cuenta en estas siguientes etapas.
También lo que estamos viendo es que probablemente la normalidad va a implicar aperturas y cierres, probablemente ya más selectivos, pero vamos a estar en esas etapas. Y eso no significa un fracaso en la gestión, significa que simplemente se han dado focos que tenemos que contener y a veces la única manera de contenerlos es cerrar parcialmente una ciudad, cerrar un barrio, cerrar una región para poder volver a generar las condiciones de contención del virus. Y eso está pasando hoy en día. Esta especie de arranca y para está pasando en muchos países, ¿no? Tanto los que han tenido gestiones más exitosas como los que menos están teniendo que tener estos procesos. Como decía, la posibilidad de seguir a la gente y tener, sobre todo, seguir a los contactos. Cuando una persona se contagia, le hacemos un test, definimos que está contagiada, pero que luego alguien, un equipo de personas especializada, pueda seguirla y diga, a ver, con quién usted esté en contacto, cuando pueda tener una lista de todos los contactos y poder hacerle test a esos contactos, es la manera más efectiva de controlar el virus. Y por lo tanto, invertir en esa flota, por decirlo así, en ese, casi uno diría un ejército de personas que puedan hacer el seguimiento de los contactos, es otra de las maneras de empezar a pasar del martillo al bisturí. Las buenas prácticas individuales, que en Asia empezaron muy pronto, lavado de manos, el uso de máscaras y el distanciamiento individual, se muestran todavía más claves en esta etapa de apertura. Muchos estudios concluyen que, y lo están concluyendo ahora en estas fechas, que el uso de máscaras puede contener hasta el 40% de los contagios. Las máscaras son, al final, un instrumento muy costo efectivo que nos puede permitir contener vidas sin tener que machacar la economía. Por lo tanto, parece que enfatizar su uso y promover su uso es una herramienta de muy bajo costo y alta efectividad. Por último, por ejemplo, temas como que los niños no son los superconductores que pensábamos, que también es muy importante porque probablemente nos permite enfrentar la vuelta a las escuelas de una manera distinta. Todo esto es lo que hemos aprendido. Voy a ir un paso para atrás ahora. Perdón que voy atrás. Y en cuanto a las estrategias de salida, creo que hay también muchas áreas de coincidencia en los países. En general, se establecen criterios epidemiológicos, que es lo que define si podemos o no pasar a una siguiente etapa. Los criterios que generalmente se ponen son esperar a que haya habido una reducción sostenida de casos, la capacidad hospitalaria que esté sobrante, porque es de esperar que al abrir la economía va a haber un repunte de casos, por lo tanto tiene que haber un margen. Solo hasta cuando se llegue a ese margen, en muchos casos, se está abriendo, y ese es el margen más importante, es el que de manera alguna determina la capacidad que tenemos de abrir o no. Que existan recursos apropiados, sobre todo para el personal sanitario, pero también para todos los demás, que por ejemplo, haya acceso a máscaras por parte de la población, etc. Es decir, y finalmente que exista esa capacidad de testear y de hacer seguimiento masivo. Solo cuando existen estas condiciones los países muchas veces han dicho que pueden abrir. De lo contrario, el martillo es como la estrategia que sigue. Entonces, lo que vemos en general es que cuando los países empiezan a superar ciertos umbrales en estas condiciones han podido abrir. Y en muchos casos la apertura no se ha dado a nivel nacional, sino que se ha dado incluso localmente. Hay regiones que por su dotación hospitalaria o porque los casos han sido menores, han podido abrir antes que otras. Regiones incluso al interior de un mismo país. También se ha hablado mucho de las herramientas. Tener sistemas de información, dashboards de información, donde todas estas variables que hablaba en la primera columna se exponen y se siguen, es muy importante. Tener los tests, es decir, tener los sistemas, la trazabilidad, es decir, las herramientas que nos permiten poder hacer todo eso. Y también la tecnología, por ejemplo, en muchos países se apoya, por ejemplo, la trazabilidad de contactos a veces se apoya con tecnología o el seguimiento de los, por ejemplo, de los contagios también se puede apoyar con tecnología. Es algo de lo que hablaré un poquito más adelante. En cuanto a
A buenas prácticas, como les decía, distanciamiento, tapabocas y aforos limitados son prácticas que se han mostrado muy exitosas. Un tema que quizás ha sido más contencioso en los distintos países ha sido el tema de grupos de riesgo. Todo el mundo está de acuerdo que las personas mayores y las personas con ciertas condiciones médicas son de más riesgo, pero a veces ha sido los países no. Algunos países, por ejemplo, sí han puesto limitaciones a la apertura de ciertos grupos o ciertas condiciones médicas, otros no. Y en algunos países, por ejemplo, se ha empezado por ciertos sectores estratégicos donde sí se ha abierto antes, o sectores que contribuyen mucho al PIB donde se ha contribuido, donde también se ha abierto antes, o sectores que contribuyen mucho al empleo y donde también se ha abierto antes. Estas son consideraciones que han sido diferenciadas por países, pero sí que todos los países de una manera u otra se la están planteando. Déjenme ahora un poco al tema de la gestión de la reapertura. Políticas públicas, es decir, cuáles son los temas que los países están poniendo como más importantes en esta gestión de la reapertura. Yo diría tres, los objetivos de la política pública van a ser como tres. Por un lado, obviamente, y probablemente todavía más en un periodo de reapertura, controlar y gestionar la pandemia, eso es claro. Por otro lado, gestión de ámbitos particulares con muy alto potencial de contagio. Y tercero, asegurar la continuidad de actividades esenciales. Voy a ir un poco a cada uno de ellos. En cuanto a controlar y gestionar la pandemia, estos son un poco los elementos que nosotros identificamos como claves. Por un lado, robustecer lo que se llama el centro de gobierno, o el centro donde cada gobierno hace la coordinación y la gestión estratégica de la pandemia. Eso, por ejemplo, quiere decir asegurar la participación de todos los que tienen que estar ahí, de los ministerios claves en ese centro de gobierno, que se van ampliando a medida que entramos en la reapertura, que se aseguran los mecanismos de información, que generalmente se gestionan también en el centro de gobierno, que se gestiona, digamos, la implementación de ciertas metas también desde el centro de gobierno, y que queda claras las responsabilidades de cada uno de los ministerios de esas metas. Desde el punto de vista de los objetivos sanitarios, poner mucho foco en la protección física y mental del personal sanitario es esencial. Particularmente el tema mental muchas veces la salud mental no es a veces una de las primeras prioridades. Pensamos en todo lo que son las protecciones físicas. Sin embargo, de otras gestiones de pandemias y otras emergencias sanitarias, lo que se ve es que el personal sanitario la salud mental sufre muchísimo y es algo a lo que hay que ponerle mucha atención. Por otro lado, seguir fortaleciendo la capacidad de tratar los casos más severos con protocolos más alineados a los recursos de países de menor ingreso. Se ha puesto mucho foco, por ejemplo, en los respiradores, pero el saberlos usar es clave. Mucho personal no sabe cómo usar bien un respirador y eso a veces hace que tengamos un material muy caro, pero no lo sabemos usar bien. Entonces, todo lo que tiene que ver con los protocolos de atención a los casos más severos es muy importante. Aumentar, como decía, la inteligencia epidemiológica en esta etapa es clave, ponerle mucho esfuerzo y recursos tanto a los test, pero no solo a los test, a los que hacen seguimiento de casos y a la capacidad de que si encontramos casos tengamos la posibilidad de aislarlos, es decir, que se cumplan los aislamientos de estos casos, particularmente ahora donde la gente está ya mucho más cansada del aislamiento. Considerar la posibilidad de tener tecnología, algo de lo que voy a hablar un poquito más. La tecnología nos puede ayudar un poco, aunque la tecnología nos ayuda, pero no sustituye ninguna de estas otras cosas. Y sobre todo la comunicación. Mucho de lo que en esta etapa va a ser clave son los comportamientos, la protección personal. Y eso requiere muchísima comunicación, que la gente no se relaje, que la gente siga practicando el distanciamiento, que la gente use máscara, que la gente siga lavándose las manos con alta frecuencia. Puede ser lo más efectivo que podamos hacer
para contener la pandemia. Cuanto a la tecnología, tenemos distintas tecnologías que se han usado en los países, por ejemplo, aplicaciones para que la gente ponga sus síntomas y le pueda decir en algún tipo de autodiagnóstico qué probabilidad tiene usted de tener COVID versus otras enfermedades, y que de alguna manera esa información se mande al centro de gobierno y pueda tener una herramienta también de seguimiento de los potenciales casos. Esto es muy importante, sobre todo cuando los test no son suficientes, tener algún otro mecanismo para identificar potenciales casos de COVID. Herramientas de rastreo. Esto tiene que ver generalmente con el teléfono, es decir, poder ver cuando dos personas han estado muy cerca y por cuánto tiempo. Hay herramientas basadas en GPS o en Bluetooth, pero que de alguna manera hacen lo mismo, es ver cuándo los teléfonos han estado cerca y cuando un contacto lleva una cercanía física y un periodo, por ejemplo, más de media hora, se considera que ha habido un potencial contagio y esto se usa también para el rastreo. Como les decía, hay países que querían emitir certificados de inmunidad. Esto ahora ya se ha considerado que no se ha desprestigiado por la comunidad epidemiológica, por tanto, es algo que ya no se recomienda. También hay tecnología para cumplimiento de cuarentenas, por ejemplo, que nos ayuda a detectar si una persona está en su casa o no. Obviamente esto exige que la persona se hace todo por teléfono. Si la persona se deja el teléfono en casa, pues no nos ayuda, pero también nos permite identificar, por ejemplo, si un teléfono no se ha movido durante mucho tiempo, lo cual hace pensar que probablemente se ha dejado en casa. Entonces, hay toda una serie de tecnologías que nos pueden ayudar a hacer el monitoreo tanto de los confinamientos selectivos como de los comportamientos que pueden ser útiles. O, como decía, mapas que identifican áreas de riesgo a partir de, por ejemplo, termómetros digitales, donde si la gente tiene que, por ejemplo, cada mañana tiene que poner su temperatura, entonces se pueden empezar a detectar contagios, ¿no? Todo esto se ha usado en los distintos países con distintas tasas de éxito. La gran lección aquí es que no nos dejemos impresionar por una app, no nos dejemos llevar. Lo más importante es la gestión de los equipos sanitarios, el personal de salud, y que estas aplicaciones realmente respondan a la estrategia sanitaria que tiene un país. Si se hacen por aparte, si no realmente están integradas en la estrategia sanitaria de un país, no funcionan. Se convierten en herramientas que usa una poca gente, pero que realmente no arrojan la información al sistema sanitario que se requiere. Un tema clave ha sido procurar los insumos médicos necesarios. Muchos países han empezado a impedir la exportación de muchos de los insumos de los que requerimos, por ejemplo, para los test o los respiradores mismos. Y esto ha generado una grave disrupción de los mercados de insumos médicos en el mundo. Aquí tengo algunos datos, por ejemplo, de países que han generado restricciones a las exportaciones y que ha hecho muy difícil que los países logren los insumos clave. Por ello, se recomienda que nuestra nota, lo que vimos es que sería súper importante que los países de la región se generen alianzas para, por ejemplo, hacer compras conjuntas de suministros. Esto es muy importante también de cara a la vacuna, cuando llegue una vacuna, porque va a pasar exactamente probablemente lo mismo que ha pasado ahora con los respiradores. Entonces, empezar a planear todos estos temas de compras conjuntas, cadenas de suministro locales para que se puedan quizás producir parte de los insumos en casa, eliminación de restricciones al comercio, contrapeso a países desarrollados. Todo eso va a ser clave, tanto para gestionar los insumos que todavía hoy falten, como para los nuevos insumos, que sean los medicamentos que vayan saliendo, si es que sale algún tratamiento efectivo, o en unos meses más el acceso a la vacuna. Así como políticas nacionales de comercio exterior. Por ejemplo, muchos países han puesto barreras a las importaciones, eliminarlas, medidas de facilitación comercial que permitan que se puedan transar con estos insumos claves de manera más rápida. Simplificar procesos de obtención de certificaciones. Por ejemplo, si se ha certificado en un país tercero, a lo mejor ya no sirve al país
como un país como El Salvador, bueno, si se ha certificado algo en un país, por ejemplo, o en China, o en un país de la Unión Europea, o en un país de la región, pues a veces usar esos procesos ya nos puede servir. Y incentivar la producción local, algo que también discutimos bastante en la publicación. El segundo objetivo importante de la gestión es la gestión de ámbitos. Hay ámbitos que sabemos que porque se prestan mucho a los contagios y eso es poner mucho foco a eso es clave, ¿no? Por ejemplo, 3 ámbitos claves que discutimos en la publicación son el transporte público, las escuelas y el lugar de trabajo. Si ahora estuviera escribiendo esta publicación, les diría que pondría un cuarto, que son mercados, por ejemplo, donde en algunos países han sido un foco muy importante también de contagio. En los transportes públicos, obviamente, el primer motivo debe ser proteger a los trabajadores del transporte, el segundo, proteger a los propios pasajeros, evitando congestiones en accesos, evitando congestiones en vehículos. Esto en muchos casos quiere decir aumentar la oferta, aumentar los subsidios al transporte para que haya más oferta, generar también horarios, tiene que ver con la armonización con el sector privado, pero generar horarios para que las personas entren de manera escalonada al trabajo y seguir usando de manera muy importante el teletrabajo como una manera de evitar la congestión en el transporte público. En cuanto a la escuela también, esta es un área que está en gran evolución. Hasta ahora se pensaba que era importante, pues de nuevo también limitar cupos, hacer horarios quizás separados, clases más pequeñas para que los chicos pudieran tener más distanciamiento. Eso está en revisión en estos momentos porque, como les decía, uno de los últimos aprendizajes es que al parecer los niños no son tanta fuente de contagio como se pensó y por lo tanto esto puede permitir que se vuelva a la escuela sin necesariamente imponer los criterios de las restricciones de aforo y tan estrictas como se había pensado. Y por lo tanto esto es un área que va a estar cambiando mucho en los próximos días a medida que tengamos más información sobre cómo se puede, sobre justamente esas tasas de contagio y de potencial contagio a otras personas. Ámbito laboral, también muy importante, el documento recoge y consolida más de 40 medidas. Nosotros no hacemos estándares en el BID, pero sí tomamos las buenas prácticas de la OMS, la OIT, y las recomendamos, digamos, las hemos ordenado y las hemos puesto de una manera que sea de muy fácil uso, tanto a nivel general, prácticas que aplican, por ejemplo, a todas las oficinas, a todos los ámbitos cerrados de trabajo o a todos los ámbitos abiertos como obras, pero también a los distintos sectores económicos, donde hemos puesto medidas diferenciadas. Por último, asegurar la continuidad de actividades. Es extremadamente importante, digamos, asegurar que ciertos sectores claves como la administración pública, el transporte de carga, el agua, la electricidad, el sector agroalimentario, la construcción de infraestructuras o incluso un sector muy afectado como es el turismo, ¿no? No sé si lo llamaría esencial, pero sí ha sido un sector diezmado por esta epidemia, que se asegure digamos, su operación segura, ¿no? Mucho en base a uso de herramientas digitales, por ejemplo, la administración pública, tratar de agilizar lo más posible todo lo que tiene que ver con la atención telemática a las personas y el teletrabajo por parte de los propios trabajadores del gobierno. Tenemos medidas también de cómo hacer transporte de carga seguro o cómo asegurar la seguridad agroalimentaria, que por ser muy detalladas no me voy a referir en detalle, pero sí les animo a que vayan a sus áreas de interés específico y lo vean en la publicación porque sí están bastante detalladas. Y un tema que va a ser clave es cómo lograr esos cambios de comportamiento, que estas nuevas normas, que en muchos casos son normas de bioseguridad, digamos,
cómo lograr que la gente se comporte distinto. Por ejemplo, si entramos en una sala de reuniones y vemos que hemos pasado el aforo, no entrar, etcétera. Asegurar que se entra en los lugares de trabajo de forma ordenada, que no se generan colas, que no se generan congestiones. Mucho de ello va a implicar un cambio de comportamiento individual, y esto se consigue de alguna manera con capacitación, es decir, invertir mucho en educar a las personas, seguramente capacitaciones virtuales vía internet o radio, incluso televisión, de nuevas formas de comportamiento. Y también usar mucho las ciencias del comportamiento, que nos dicen de alguna manera cómo incidir en cambios de comportamiento de las personas de una manera que apele al hecho que a veces no somos necesariamente racionales y que hacemos cosas que a veces van en contra de nuestros propios intereses. Finalmente, quisiera mencionar, porque ya se me acaba el tiempo, que es muy importante pensar que vamos a abrir la economía, o ya la estamos abriendo selectivamente, por regiones, por sectores, pero no necesariamente el reabrir va a implicar que recuperemos la actividad económica que teníamos pre-COVID. De hecho, lo que estamos viendo es que en la mayoría de países, incluso la reapertura no vuelve tarda, vamos a tener un periodo de recuperación largo e incierto. De hecho, el Fondo Monetario Internacional esta semana sacó una actualización del panorama de su panorama económico mundial que había sacado en abril, y lo ha revisado a la baja, de hecho muy a la baja, porque todo indica que la recuperación va a ser mucho más lenta y tortuosa de lo que habíamos anticipado al principio de esta pandemia. De nuevo, y el mismo Fondo Monetario pone mucho énfasis en esta incertidumbre máxima, probablemente la mayor en la que hemos vivido en las últimas décadas, si no siglos, en la que nos encontramos, y que por lo tanto hace muy difícil saber qué nos puede esperar más adelante. Pero lo que sí está claro es que esta es una crisis como ninguna otra, una crisis sin precedentes, que va a tener unas dimensiones, yo diría, catastróficas en la región, en el mundo. Pero el último estimado del Fondo Monetario Internacional es que vamos a ver una pérdida de la actividad económica relativa al año pasado de casi un 10% en América Latina, un estimado a la baja, revisado a la baja en más de 4 puntos desde abril, es decir, todo indica que todo va a ser peor de lo que pensábamos simplemente hace 6-7 semanas atrás. Y por lo tanto, va a ser clave, digamos, pensar ya también en los próximos pasos en cómo potenciar la recuperación económica y cómo recuperar el empleo, que es al final la fuente de ingreso de la mayoría de las personas. Y eso quiere decir poner mucho foco en aquellos que sobre todo están sufriendo más en esta crisis, que son los trabajadores informales, las mujeres, que están siendo particularmente afectadas porque la crisis está afectando sectores como los servicios o el turismo, que están particularmente, donde la mujer está particularmente concentrada. Y también los jóvenes, que están viendo cómo están llegando al mercado laboral y no pueden entrar a trabajar por la caída en el empleo y en la actividad económica. Entonces, incentivos para proteger el empleo de los que todavía están empleados y ojalá los ingresos, a través de quizás seguir pensando en algún tipo de transferencia declinante en el tiempo, pero que probablemente todavía tiene algún recorrido más. Y promover las nuevas contrataciones. Tan pronto demos la posibilidad a la gente de trabajar, es decir, se haga la apertura, necesitamos promover nuevas contrataciones. Apoyar a las empresas a repensarse, porque el mundo está cambiando muy rápido, nos estamos digitalizando. Hemos ganado en términos de semanas, hemos tenido que avanzar en términos de semanas, lo que posiblemente nos hubiera tomado una década en condiciones normales. Entonces nos estamos digitalizando a pasos forzados. Jamás ustedes y yo hubiéramos tenido esta conversación por Teams si no hubiera habido una pandemia de por medio. Seguramente yo habría viajado, habríamos tenido, y a lo mejor, bueno, el tema habría sido otro. Pero tenemos que apoyar a las empresas y a las personas a digitalizarse para poder no solo recuperar, sino realmente triunfar en esta nueva economía más digital.
a las empresas a digitalizarse y a cambiar de modelo de negocio, y a los trabajadores también a ser más efectivos en este nuevo mundo a partir de capacitaciones ágiles y de alta calidad, posiblemente usando de nuevo métodos virtuales. Y finalmente, promoviendo inversiones y exportaciones. El mundo está cambiando muy rápido. Hay nuevas oportunidades para la región que se derivan de que muchos países se han dado cuenta que depender solamente de China es muy arriesgado y que por lo tanto probablemente se van a diversificar las cadenas de producción. Y por lo tanto, en ese sentido, El Salvador y América Latina tienen oportunidad de quizás poder ser parte de esa diversificación de insumos, de cadenas. Entonces, todo ello son temas que nos gustaría, obviamente, poder seguir conversando y colaborando con El Salvador en la medida que ustedes lo consideren pertinente, pero desde luego, tanto desde el punto de vista de lo que se está viendo como desde el Fondo Monetario como el BID, nos parece que reapertura y recuperación económica deben ir de la mano y debe tener una estrategia muy deliberada por parte del Gobierno para que realmente esa recuperación se dé lo más rápido y de la manera más efectiva posible. Muchísimas gracias, lo dejo aquí y encantada de tomar sus preguntas. Agradecemos a Carmen Pagés por su intervención. Y antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, vamos a ceder la palabra a nuestra ministra de Economía, María Luisa Jayé, quien nos quiere transmitir un mensaje. Muchísimas gracias al equipo organizador de este webinar, que es el número 18, que nos encontramos llevando a cabo para poder compartir con la población de empresarios, con gremiales, conocimiento y poder apoyarles a esa adaptación a la nueva normalidad, como se le llama, al nuevo Quisiera asegurarme que me escuchan. Sí, la escuchamos, señora ministra. Perfecto, muchas gracias. Quisiera darle las gracias a Carmen por ese acto heroico que ha hecho en estos últimos alrededor de 20 minutos para compartir todo el resultado de esa investigación que han hecho y que nos ayuda muchísimo como país. Les agradecemos por el apoyo que nos están brindando. Entiendo que el representante nos acompaña, el representante del BID también nos acompaña esta mañana. Quisiera darle las gracias por todo el apoyo que nos encuentran brindando en estos momentos tan difíciles. No es lo mismo como país enfrentar una crisis como gobierno, como ejecutivo, solos, que hacerlo con internacionales, con el sector empresarial, con ONGs, con alcaldías, que es como lo estamos tratando de llevar hacia adelante. Gracias, Carmen, por compartir con nosotros esas diferencias entre los países más desarrollados y menos desarrollados, que nos lleva a la conclusión que cada país debe de llevar su propia estrategia. Recuerdo que se nos decía por qué no hacemos lo que hace Alemania, por qué no hacemos lo que hace Suecia, y como esta mañana es una realidad dura la de El Salvador, cuando encontramos un país que tenía muy pocas unidades de cuidados intensivos, un sistema de salud que no es el robusto para enfrentar una pandemia como esta. Así que creo que fue muy atinado poder estudiar esas diferencias. Gracias por las recomendaciones que nos ha compartido Carmen en el área de salud, en el área de economía,
en qué es lo que debemos hacer en esas áreas de altos niveles de contagio, como es el sector de transporte, en las medidas laborales que deberíamos de estar revisando y, por supuesto, en la parte de la reactivación. Como recordarán todos, nosotros pues veíamos resultados positivos en nuestros indicadores económicos. Arrancamos el año con incrementos en exportaciones, habíamos cerrado el año 2019 habiendo recuperado la confianza del sector empresarial que se había perdido por muchos años, y El Salvador estaba posicionándose y cada vez más inversionistas estaban interesados en venir a nuestro país. Esos son proyectos que estamos seguros que vamos a retomar en el futuro, ojalá en un futuro más cercano, pero sí compartirles que como gobierno hemos estado trabajando en distintas áreas que Carmen nos ha compartido, en la parte de reducir el impacto ocasionado por el conflicto, que limitan la operación, la actividad económica. Entre ellas hemos brindado bonos de compensación a la población, hemos trabajado para que la población pudiese diferir los pagos en servicios de energía, telecomunicaciones, agua. También trabajado con el sector financiero para brindar alternativas de financiamiento a sus clientes. En la parte de reapertura, me complace informarles que hemos quizás sido uno de los pocos países que ese plan de reapertura gradual se hizo pues de la mano con el sector empresarial. Se decidió dejar como permanente una mesa de reapertura económico para seguir monitoreando los avances y ver la posibilidad de ir avanzando de una fase a otra. Estamos comprometidos, sector empresarial, sector público, con este plan, pero también ambos reconocemos que los avances dependerán de la evolución de la pandemia. Además de este plan, hemos trabajado con el sector de comerciantes y vendedores informal. También estamos con representantes de la micro y pequeña empresa, con alcaldías, todo esto para no tener esfuerzos desarticulados, sino que asegurarnos que no haya duplicación y tener un mayor impacto en lo que hacemos. En la parte de reactivación no es un tema menor. Hay un tema que hemos identificado como país que es el reto más grande y es el tema de la liquidez, y es por eso que estamos ya avanzados con un fondo para poder apoyar a las empresas, tanto del sector formal como informal, en subsidios, pero también créditos que les permitan contar con ese capital de trabajo, poder pagar planillas y poder pagar a sus proveedores. No quisiera alargarme más, sí decirles que reconocemos que el panorama no es alentador, tanto desde la perspectiva de salud como de la perspectiva económica, pero como gobierno estamos seguros que vamos a salir hacia adelante. Aquí los colegas internacionales que nos acompañan, estoy segura que saben que El Salvador tiene un capital humano excepcional, trabajador, dedicado, comprometido, que aprende rápido, y en este sentido nosotros estamos seguros que continuando esta labor de trabajo conjunto con organismos internacionales, el sector empresarial, ONGs, alcaldías, vamos a lograr salir de esta coyuntura en el más corto plazo. Así que nuevamente pues agradecerles como alumni que me considero del PIB, me da mucho gusto haber tenido esta sesión con ustedes, y quedamos aquí a sus órdenes. Gracias a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra ministra de Economía, María Luisa Jayén, por sus palabras. En este momento daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar.
A continuación, mi compañera del equipo estará dando lectura a las preguntas que nos han enviado bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Muchas gracias. Uno de los participantes desea conocer qué factores influyen en el tiempo de la recuperación económica. Bueno, primero que todo quisiera saludar a la ministra Hayek. Un gusto, ministra, gracias por la invitación. No pude saludar al principio, pero de verdad me da mucho gusto estar aquí y siempre a la orden, como dicen. Y en cuanto a la pregunta, bueno, por un lado la misma incertidumbre influye mucho, es decir, el hecho de que no sabemos todavía cómo avanza este virus y qué tan exitosos vamos a ser en nuestra capacidad de contenerlo. Creo que había una expectativa de que se podría contener más rápido. Esta expectativa se ha revisado en la medida que estamos viendo que a los países les está costando mucho. Lo segundo es, este virus es como un choque de productividad negativo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Empresas, restaurantes, hoteles, muchos del sector servicio van a poder producir menos con los mismos insumos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener aforos más pequeños, ¿no? Un restaurante ahora puede abrir, pero puede abrir solo la mitad de las mesas. Es decir, realmente somos menos capaces de producir que antes, simplemente porque tenemos que respetar ciertas maneras de comportarnos y de producir que hacen que seamos menos productivos. Y eso afecta simplemente a lo que somos capaces de hacer y es un shock negativo en sí mismo. Eso y la incertidumbre, entonces mucha gente ha perdido su ingreso, entonces no compra porque no tiene ingreso, pero al mismo tiempo eso afecta la demanda de otros negocios. O como hay mucha incertidumbre, prefiere esperar, ¿no? A ver qué pasa. Entonces todo eso básicamente son los elementos de una crisis económica. Entonces de una crisis sanitaria estamos derivando a una crisis económica más tradicional, que tiene un elemento de oferta, es decir, somos capaces de producir menos, y tiene un elemento de demanda. Todos demandamos menos porque estamos un poco preocupados por el futuro y entonces queremos ahorrar un poquito más. Y todo eso pues se va desarrollando y creo que un poco lo que se pensaba es que quizás esto se resolvería más rápido y bueno, no ha sido así. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué recomendaciones podría brindarnos para que la población en general pueda comprender que a pesar de estar iniciando una reapertura económica, aún existe el riesgo de contagio? Es súper importante. La comunicación es clave. Tenemos en el documento algunas sugerencias específicas, por ejemplo, de mensajes que se pueden usar que se derivan de los mejores aprendizajes que tenemos de las ciencias conductuales. Sabemos que, como digo, el ser humano es un poco irracional y que sobre todo cuando lo somos, digamos, son fallas que tenemos en la manera que procesamos la información y sobre todo cuando estamos bajo presión y alta incertidumbre, es decir, una situación como la que vivimos ahora, somos posiblemente todavía más irracionales. Entonces, apelar a nuestros buenos sentimientos, muchas veces no necesariamente hacia nosotros, sino hacia nuestros seres queridos. El hecho de que, por ejemplo, en la República Checa hubo una campaña muy, muy exitosa para uso de máscara, que en muy pocos días consiguieron que todo el país pasara de 0 máscaras a 100% de máscaras. ¿Cómo lo hicieron? Un slogan. Decían, no es por mí, es por ti. ¿Sí? No llevo la máscara. A mí la máscara no me está protegiendo a mí misma. La llevo para protegerte a ti. Entonces consiguieron, por ejemplo, que influencers, así gente muy famosa, en fin, los distintos grupos de gente famosa, celebridades en el país, se pusiera máscara y saliera y dijera, no es por mí, es por ti. Lo hago por ti. Eso fue muy simple, muy barato y muy, muy exitoso. Y de hecho, de cara a lo que sabemos hoy en día, el costo-beneficio de llevar máscara, probablemente una de las intervenciones más efectivas desde el punto de vista económico también, ¿no?
porque cuanto más apelemos a la máscara, menos hay que apelar al encierro. Entonces, cosas así pueden ser súper útiles. En el documento damos algunos ejemplos. Muchas gracias. Doy lectura a la última pregunta. ¿Podría ampliar las consideraciones que están en el cuarto ámbito clave, que es los mercados? ¿La recuperación se refiere a usted? Perdón, no sé si... asumo que se refiere al cuarto ámbito... Ah, los mercados, perdón. Sí. En algunos países de la región se dio... la gente tenía que salir a comprar, no hay frigoríficos en muchas casas, la gente tenía que salir a comprar todos los días. ¿Y dónde iba a comprar? Iba a comprar a los mercados tradicionales, que no se reordenaron, sino que se seguían el mercado, digamos, uno iba antes del confinamiento e iba durante el confinamiento, tomaba una foto y lucían exactamente igual. Entonces son espacios donde las paradas están muy cercanas, hay mucha gente arremolinada en las distintas paradas de mercado, y como la gente iba todos los días, incitaba al contagio. Y de hecho se hicieron pruebas y se descubrió que entre los vendedores en los mercados, sobre todo los mercados más bien de tipo ambulante, menos regulados, muchos de ellos estaban contagiados. Entonces, ese espacio es un espacio crítico por el número de veces que la gente va, por el número de gente que se congrega ahí. Entonces, son lugares que desde la política pública hay que prestarles mucha atención. Es decir, queremos seguir teniendo mercados, pero queremos probablemente ordenarlos distinto, pedir que la gente se separe más, que se hagan colas, que con distanciamiento. Es decir, necesitamos, no hay otra, necesitamos ordenar las transacciones de una manera que sean menos conducentes al contagio, ¿no? Quisiera, como último, quisiera invitarles a todos a consultar, digamos, hay muchos temas de los que ustedes me han preguntado que están en nuestra publicación. Si ustedes ponen en la página web, si ustedes ponen en su buscador del confinamiento a la reapertura BIT, les va a aparecer esta publicación y creo que hay muchos de los temas que les pueden ser de interés. Así que les invito a que la bajen, la descarguen, es de libre accesibilidad, es gratis y creo que puede ser interesante para ustedes. Nuevamente, gracias Carmen Pagés por su intervención y por la información que se nos ha brindado en este webinar. Vamos a compartirles a nuestros asistentes el enlace de la evaluación de este webinar para que puedan completarla y de esta manera nosotros podemos conocer sus solicitudes y observaciones y poder así tener una retroalimentación y tomarla en cuenta en próximos webinars. Muchísimas gracias a todos y un gusto. Me gustaría poder verles también, pero me da mucho gusto saber que están ahí. Un abrazo. De igual manera, vamos a dar las gracias a cada uno de los que han estado participando en este webinar e invitarlos a los siguientes que estaremos realizando el día de mañana, jueves 2 de julio a las 8 de la mañana, el cual será impartido por la licenciada Ana Valencia, representante de la Universidad Alberto Masferrer, con el tema Consideraciones en el uso de transporte público. A nuestra ministra también queremos darle las gracias por la intervención en este webinar que ha sido de suma importancia para nuestros sectores productivos. Muchísimas gracias a todos. Buen día. Muy buen día. Los esperamos a todos en próximos webinars que estaremos realizando en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado nuestro webinar. Que tengan todos muy buenos días.